¿Alguna vez has sentido que tomaste una decisión que parecía correcta, pero terminó rompiéndote el alma? ¿Y si aquella voz interna que ignoraste no era miedo, sino la advertencia de Dios intentando protegerte? ¿Y si te dijera que hay una manera de evitar muchos de los errores que te costaron lágrimas, dolor y puertas cerradas? Escuchar la voz de Dios antes de actuar podría ser el secreto que te ayude a vivir con menos caos y con más propósito. La mayoría de las personas actúan primero y oran después. Pero eso no es fe. Eso es orgullo disfrazado de urgencia. Porque a veces la prisa no viene del Espíritu Santo, sino de nuestra ansiedad. ¿Te has detenido a pensar qué pasaría si antes de hablar, firmar, irte o quedarte, hicieras una pausa y dijeras: Dios, ¿qué quieres que haga? En este estudio descubrirás por qué a veces sentimos que Dios guarda silencio, y cómo aprender a reconocer su dirección antes de lanzarte al vacío de lo incierto. Porque hay algo que muchos creyentes aún no comprenden. El cielo no guía a quien no sabe escuchar. Y cuando no escuchamos, tomamos decisiones que nos llevan al desierto, cuando Dios quería llevarnos a la tierra prometida. Hoy vas a entender cómo distinguir entre tu voz, la voz del miedo y la voz de Dios. Y más aún, aprenderás a entrenar tu espíritu para oír con claridad antes de actuar. Esto no se trata solo de oración, sino de sensibilidad espiritual. Hay una sabiduría que transforma y que solo se revela en la quietud. Este video no es una simple enseñanza, es una invitación a transformar tu relación con Dios y tu forma de decidir, para que dejes de vivir por reacción y empieces a vivir por revelación. Comenta ahora mismo la frase: habla, Señor, que tu siervo escucha. Hazlo como un acto de fe, como una declaración espiritual de que hoy estás dispuesto a esperar y escuchar. Y si aún no le diste me gusta a este video, hazlo ahora. Estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan dirección divina urgente. Eso también es sembrar en el reino. Muchos están usando este contenido como alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca o alguien que los guíe. Por eso necesito que participes. Suscríbete, activa la campanita y comenta paz en Cristo. Te aseguro que la enseñanza que escucharás casi al final puede contener la clave para una bendición que ha estado esperando por ti, una clave que solo se revela a los corazones humildes que saben escuchar. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu manera de decidir, y por lo tanto, tu destino. Comencemos este viaje hacia el silencio donde Dios habla. 1. El susurro que guió a Samuel. En una noche tranquila en el templo, mientras el mundo dormía, un niño escuchó su nombre ser llamado. Ese niño era Samuel, entregado a Dios desde antes de nacer. Aún no conocía la voz del Señor, pero estaba a punto de aprender la diferencia entre cualquier voz y la voz del cielo. Samuel, confundido, corrió hacia Elí pensando que era él quien lo llamaba. Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí, ya mayor, comprendió lo que pasaba y le dijo: si vuelve a llamarte, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. Esa frase marcó un cambio en la historia. Un niño pasó de la confusión a la revelación. Desde ese momento, Samuel escuchó a Dios por primera vez, y su vida nunca volvió a ser igual. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no siempre habla con truenos ni con terremotos. A veces lo hace con un susurro, con un pensamiento que no se va, con una inquietud en el corazón o un silencio que pesa como respuesta. Pero estamos tan ocupados y tan ansiosos por decidir, que corremos como Samuel, sin detenernos a preguntar: ¿será esta la voz de Dios? Dios no tiene la obligación de gritar para llamarte. Él habla con amor y paciencia, pero espera de ti sensibilidad. Y esa sensibilidad no se forma con fórmulas, sino con comunión. No se cultiva con prisa, sino con presencia. Escuchar a Dios es como afinar una radio en medio de una tormenta. Hay ruido, interferencias, emociones, heridas, ansiedad. Pero si te quedas en silencio, si colocas tu alma en posición de siervo y no de juez, escucharás su voz. A veces te hablará con una palabra que se repite, con un versículo justo cuando ibas a rendirte, o con una paz inexplicable cuando todo parece difícil. Porque cuando respondes con obediencia, no solo recibes una instrucción, recibes propósito.
Escuchar a Dios no es un privilegio de unos pocos, es un llamado para todos. El problema no es que Dios no hable, es que muchos no quieren esperar para oírlo. Cuando aprendes a escuchar antes de actuar, encuentras dirección antes que heridas, sabiduría antes que dolor. Porque las decisiones que nacen del cielo cambian el destino. 2. El silencio que precede a la dirección divina. No todo silencio es ausencia. Algunos silencios son preparación. A veces, el silencio de Dios habla más fuerte que 1000 palabras. Jesús mismo se retiraba a orar en silencio, lejos de todos. ¿Por qué? Porque necesitaba alinear su humanidad con la voluntad del Padre. El silencio no siempre es castigo, muchas veces es formación. El Salmo 62, 5 dice: Alma mía, en silencio espera solamente en Dios, porque de Él viene mi esperanza. Esperar en silencio es difícil, pero es ahí donde la fe crece. El silencio espiritual es como el invierno del alma. Todo parece quieto, pero debajo las raíces están creciendo. La fe no se fortalece cuando todo es claro, sino cuando sigues confiando aunque no escuches nada. Saúl perdió su reinado porque no supo esperar el silencio de Samuel. Actuó antes de tiempo, interpretando la espera como abandono, y su impaciencia le costó la corona. Dios muchas veces calla para probar lo que hay en tu corazón. ¿Buscas su voluntad o solo su aprobación? ¿Esperas su dirección o ya decidiste y solo quieres que bendiga lo tuyo? El silencio revela tus motivaciones. Porque cuando ya decidiste en tu corazón, ni siquiera el grito del cielo podrá detenerte. Pero si te vacías de ti mismo, si entregas el control, entonces podrás oír su guía. El Salmo 37, 7 dice: Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Primero el silencio, luego la espera. La quietud es el primer paso para recibir dirección. Dios no responde a la presión, responde al propósito. Y quien busca dirección sin disposición, jamás entenderá los caminos del Espíritu. Cuando no sepas qué hacer, haz lo que hacía Cristo. Retírate, calla, escucha, y deja que el Espíritu Santo ordene tus pensamientos antes de actuar. La mayoría de los errores no nacen de malas intenciones, sino de decisiones tomadas sin dirección. Si Dios guarda silencio, no te frustres. Agradece, porque tal vez está construyendo algo dentro de ti que no podrías recibir si solo te hablara. Cuando llegue el momento de tomar una decisión, la palabra de Dios traerá a tu mente una historia, un principio o un versículo que brillará como luz en medio de tu oscuridad. Esa es su voz despertada por las Escrituras. Si deseas sabiduría para decidir, llena tu mente de la Biblia. Si anhelas discernimiento espiritual, busca conocer el corazón de Dios, porque su corazón se revela en cada página de su palabra. No esperes oír con claridad la voz del cielo si tu Biblia sigue cerrada. El Espíritu Santo sopla sobre lo que está escrito, y cuando lo hace, esas letras cobran vida, se vuelven guía, revelación y dirección. Haz del estudio bíblico tu altar diario, porque quien camina con la palabra camina con Dios, y toda decisión tomada bajo su luz honra al cielo y te aleja del error. Abre las Escrituras no como una obligación, sino como una búsqueda sincera, porque en sus páginas podría estar la respuesta que tu alma tanto necesita. La obediencia prepara el camino para la revelación. Muchos quieren oír a Dios, pero pocos desean obedecer lo que ya escucharon. Buscan dirección sin compromiso, promesas sin procesos, voz divina sin transformación. Pero el reino no es un sistema de información espiritual, sino una relación viva sostenida por la obediencia. Cuando el corazón está dispuesto a obedecer, incluso antes de conocer las instrucciones, ya está avanzando en la dirección correcta. Dios no guía al curioso, sino al obediente. No derrama revelación sobre quienes no están listos para actuar. Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Es decir, la voluntad divina se revela a quienes desean cumplirla. La revelación no llega antes de la obediencia, la sigue. Por eso, quien quiere hacer la voluntad del Padre recibe entendimiento, pero quien busca saber solo por saber, muchas veces se encuentra con un cielo cerrado. Cada acto de obediencia abre puertas a una revelación mayor. Mira el ejemplo de Abraham. Dios le dijo,
Vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis 12:1. No le explicó el destino ni el camino, solo le pidió que saliera, y Abraham obedeció. Así comenzó una historia gloriosa. Todo empezó con un paso de obediencia en medio de la incertidumbre. Muchos piden a Dios dirección, pero cuando Él da una instrucción incómoda, la ignoran o la retrasan, y el cielo calla. Porque la obediencia demuestra que el corazón está preparado. Sin obediencia, la dirección divina se convierte en información desperdiciada. A veces Dios no da nuevas instrucciones porque aún no obedecemos la última que nos dio. ¿Recuerdas a Felipe en Hechos 8? El Espíritu le dijo que se acercara al carro del etíope. No le reveló lo que sucedería después, solo le dijo, acércate. Felipe obedeció, y de ese pequeño acto surgió una conversación divina, una conversión y un bautismo en el camino. La obediencia no solo activa milagros, también enciende entendimiento. Es como una lámpara que ilumina paso a paso. No verás el final del sendero si no estás dispuesto a avanzar el primer tramo. Quizás Dios ya te habló y tú no hiciste nada. Tal vez te pidió perdonar, dejar una relación, cambiar de rumbo, y no lo hiciste. Entonces te preguntas, ¿por qué ya no escucho su voz? Y la respuesta es simple, porque ya sabes lo que debes hacer. Dios honra al obediente, no por su perfección, sino por su disposición a caminar por fe, aunque duela, aunque no entienda, aunque tenga que soltar lo que más ama. El Salmo 25 horas y 14 minutos declara: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A los que le temen, no solo a los que lo admiran o lo invocan cuando lo necesitan. Cada acto de obediencia es una señal al cielo de que estás listo para recibir más. Cuando vives así, no necesitas entender todo de inmediato, porque confías. Y la confianza siempre precede a la claridad. Pregúntate con honestidad, ¿he obedecido lo último que Dios me pidió? Porque antes de pedir dirección, hay que rendirse. Y en esa rendición humilde, descubrirás que la voz de Dios no solo guía, sino que transforma. Donde hay obediencia, hay presencia. Y donde hay presencia, siempre hay revelación. El Espíritu Santo como guía diaria. Él desea dirigir cada aspecto de tu vida, desde lo más sagrado hasta lo cotidiano. No solo en las crisis o grandes decisiones, sino también en los pequeños gestos, qué decir, cuándo callar, con quién andar, cuándo detenerte, porque para Dios no hay detalle insignificante. Cada decisión, por pequeña que parezca, puede tener un impacto eterno cuando está guiada por su Espíritu. Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu no siempre implica una voz audible o una revelación espectacular. Muchas veces es una impresión suave, una incomodidad santa, un pensamiento repentino, una paz inesperada. El Espíritu habla en el lenguaje del alma, y para escucharlo, hay que bajar el volumen del mundo. Muchos viven como si Dios solo interviniera en lo grande, pero el reino es como una semilla pequeña o la levadura en la masa, lo invisible que transforma lo visible. Así también es su guía, silenciosa, pero esencial. ¿Cuántas veces ignoraste una advertencia interior y luego comprendiste que era el Espíritu tratando de protegerte? Esa relación es la que Dios quiere afinar contigo, para que no vivas por lógica, sino por discernimiento espiritual. El Espíritu no solo guía, también restringe. En Hechos 16, Pablo fue impedido por el Espíritu de predicar en ciertas regiones. A veces, cuando todo parece un sí, el Espíritu dice no, y ese no es protección, no rechazo. Y otras veces, cuando todo parece inseguro, Él te da una paz inquebrantable. Esa es su aprobación. Por eso, no decidas solo por lógica o consenso. La guía del Espíritu a veces desafía la razón humana para cumplir propósitos eternos. Uno de los mayores errores es actuar primero y orar después. El que vive por el Espíritu hace lo contrario. Ora antes, escucha, y se mueve solo cuando hay paz. Y si no hay claridad, espera. Porque cuando Dios no dice sí ni no, a veces está diciendo todavía no. El Espíritu Santo no es solo consuelo, es consejero, maestro, intercesor. Es la mente del cielo hablando en tu interior.
Cuando aprendes a reconocer su guía, te vuelves difícil de engañar, de manipular o de desviar, porque ya no decides desde el alma, sino desde el espíritu. El Salmo 32:8 promete: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios no es distante, está atento a cada paso, pero no guía a quien no quiere ser guiado. Por eso, más que pedir dirección, pide sensibilidad, porque cuando estás lleno del Espíritu, tus decisiones reflejan la mente de Cristo. Antes de actuar o responder, detente y di: Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Tal vez no oigas una voz, pero si esperas, sentirás su dirección. Y cuando decides desde esa guía, puedes avanzar con confianza, sabiendo que no vas solo, vas conducido. El peligro de buscar confirmaciones humanas. Uno de los errores más comunes del creyente es buscar la voluntad de Dios en las voces equivocadas. Cuando no oramos ni nos anclamos en la palabra, caemos en la trampa de buscar confirmación en la aprobación de los demás. El peligro de buscar confirmaciones humanas. Uno de los errores más comunes del creyente es buscar la voluntad de Dios en las voces equivocadas. Cuando no oramos ni nos anclamos en la palabra, caemos en la trampa de buscar confirmación en la aprobación de los demás. El corazón ansioso interpreta cualquier cosa como señal. Una frase, un video, un comentario. Pero cuando dependes de otros para validar tus decisiones, pierdes discernimiento y entras en manipulación emocional. El profeta joven de 1 Reyes 13 desobedeció a Dios al escuchar a otro profeta que mintió, y perdió su vida por no obedecer lo que el Señor le había dicho directamente. Esa historia nos enseña que ningún consejo, por más espiritual que parezca, puede contradecir lo que Dios ya te reveló. Dios puede hablar a través de personas, sí, pero nunca en contradicción con su palabra ni con su carácter. Él confirma lo que ya plantó en tu espíritu, pero no revelará algo nuevo a través de otros si tú no estás en comunión con Él. No pongas en manos humanas lo que debe decidir el cielo. Incluso los que te aman pueden aconsejarte desde su miedo o experiencia, no desde la voz de Dios. No conviertas las opiniones ajenas en tu brújula espiritual. Dios quiere una relación directa contigo, no una fe dependiente de otros. La voz más alta siempre debe ser la del Padre. Esperar con fe, no con ansiedad. Esperar no es fácil, pero no es pérdida de tiempo, es siembra de confianza. La diferencia está en cómo esperas. La ansiedad te agota y te lleva a decisiones impulsivas. La fe te calma y te recuerda que Dios ya está obrando, aunque no veas cómo ni cuándo. Esperar con fe es confiar en que Dios nunca llega tarde ni temprano, sino perfecto. Aunque no percibas movimiento, el cielo se está alineando a tu favor. La paciencia es una estrategia del reino. Protege tu corazón de la desesperación. David fue ungido como rey, pero esperó años en cuevas antes de sentarse en el trono. Podría haberse adelantado, pero eligió esperar. Y cuando la promesa llegó, estaba listo. La espera no es pausa, es preparación. Decidir con Dios es construir sobre roca. Jesús lo enseñó: quien oye su palabra y la pone en práctica, edifica sobre roca. Las tormentas llegan para todos, pero solo permanece firme quien decide con Dios. Decidir con Él no te libra de pruebas, pero te asegura propósito. Cada elección sin oración es arena. Cada decisión guiada por su voluntad es roca firme. Consultar a Dios no es debilidad, es sabiduría. Es decir, tú sabes más que yo, muéstrame el camino. Y desde esa rendición, el cielo comienza a abrir caminos. El corazón que consulta, conquista. No son los más sabios ni los más rápidos quienes alcanzan los mayores propósitos, sino los que aprenden a consultar al cielo antes de actuar. David lo hizo antes de cada batalla, y por eso conquistó. La secuencia del reino siempre es la misma: consulta, obedece y vence. El que consulta demuestra que confía en Dios más que en sí mismo. Por eso, antes de avanzar, arrodíllate y pregunta: Padre, ¿qué quieres que haga? No busques caminos fáciles, sino seguros. No corras por impulso, ora con propósito. El corazón que consulta no camina solo, camina seguro. Y quien camina seguro, avanza bajo la gloria de Dios, sabiendo que cada paso está cubierto por su favor.